mentes inquietas. Sí, lo habéis acertado. Estoy en el monasterio del Escorial. La gran obra arquitectónica, el gran legado de Felipe II, considerada la octava maravilla del mundo, considerado un centro de poder. Este sitio, curiosamente, entronca donde vamos a ir dentro de un ratito, la Fuente Grande de Ocaña. Pero para llegar hasta ahí, antes vamos a visitar una de sus mejores y más maravillosas estancias, la gran biblioteca del monasterio del Escorial. Compuesta por más de 40.000 volúmenes, códices y manuscritos, la biblioteca del monasterio de San Lorenzo del Escorial es obra de Juan de Herrera y sus frescos de Peregrín de Peregrini. Fue, en su momento, una de las más grandes bibliotecas de toda la cristiandad. Pero la biblioteca podría esconder un secreto, un enigma, la biblioteca prohibida de Juan de Herrera. Y su clave estaría en el fresco de Salomón y la reina de Saba, que nos llevaría a la Fuente Grande de Ocaña. La Fuente Grande de Ocaña es un ejemplar de la arquitectura renacentista de estilo herreriano y quizás una de las más notables obras hidráulicas realizadas durante el reinado de Felipe II. Comenzó su construcción en 1573, finalizando 5 años después, en 1578. Su proyecto se atribuye a Juan de Herrera, aunque la realización material de la obra se debe a los maestros albañiles de la localidad, Blas Hernández y Francisco Sánchez, y a los canteros Lucas y Pedro de Villa. El conjunto arquitectónico tiene forma rectangular, encontrándose situado en el fondo del valle surcado por el arroyo Yesares. Por su funcionalidad se divide en 2 zonas, la fuente propiamente dicha y los lavaderos. La fuente, a su vez, está formada por 2 elementos, una galería porticada situada al este del complejo, cerrando uno de los lados del recinto, y una explanada delantera que se extiende a sus pies. Pero bajo su superficie se esconde un mundo, un camino del agua, un camino lleno de misterios, lleno de secretos. ¿Es que se baja por aquí? Claro. A pelo. Yo no iba a ser la primera vez, ¿eh? Ya ahora. Yo, de verdad, no hay misterio. Llevo mucho sin venir, ¿eh? ¿Un año? Vale. Hostia, pero salta. Ahora sí, ahora sí. Sí, ahora bien. Sí, sabía cómo va. Se asienta más. Qué chula, tío. Yo creo que fue el momento de la... Dijo, que estoy aquí. Sí. Existe una curiosa teoría, conocida como la memoria del agua, que afirma cómo el líquido elemento tiene la propiedad de almacenar información en sus moléculas y cómo ésta puede reaccionar según los acontecimientos o contactos que haya tenido. Pero no solo eso, sino que además sería capaz de almacenar información y de recordar lo acontecido. Quien pudiera encontrar la forma de hacer visibles sus registros tendría acceso a una fuente de conocimiento difícilmente superable, cual de si una inmensa biblioteca se tratara. La teoría fue propuesta por el médico japonés Masaru Emoto en la década de 1990. Pero, ¿pudiera ser que mucho tiempo antes se conociera este secreto? La pared que estás viendo es de donde se ha hecho un análisis de luminiscencia sobre el ladrillo. Nos ha dado que es la parte más antigua, de finales del XIV a principios del XV, del siglo XIV al siglo XV. Y como veis está recubierta por la galería, o sea, por los ladrillos del XVI, que se adaptan a lo que era la parte más antigua, que es este viaje de agua, que es el más antiguo que tenemos. Perfecto. ¿Lleva el uno?
Más nos vale, porque si no... La luz, eres la luz que me guía. Es para no esperaros. Vale. No lo digáis muy alto, a ver si aquí os va a poseer alguien. No, no, y os tengo que sacar desde aquí y tengo que llamar a los A geos. mi edad que me posee a cualquiera. Y los laterales. ¿Pero dónde hostias vamos? Hombre, aquí La longitud total de los túneles es de unos 400 metros. A partir de ahí aparecen cegados. No obstante, en la parte baja de la ladera, donde se situaba el convento de Nuestra Señora de la Esperanza, el cual albergaba una importante biblioteca, aparecieron las bocas de entrada a lo que parecen dos minas de agua que parten en dirección este hacia la Fuente Vieja. No se sabe si incluso pudiera haber llegado hasta la Fuente Nueva. ¿Podría haber llegado hasta la misteriosa habitación secreta esta última? ¿Sería un camino hacia el infierno? Recordemos que durante muchos siglos se dio también este nombre al lugar secreto, armario o habitación, donde las bibliotecas ocultaban sus libros prohibidos. Y no olvidemos que adicionalmente el convento fue el origen de la conocida como herejía de Ocaña. voy a grabar yo aquí un ratito. Espérate que salga para que no haya ruido, Dani. Hola Susana, ¿qué hay, hija? Qué placer volverte a ver. Sabes que me encanta venir aquí, sabes que me encanta juntarme contigo y que nos cuentes las historias de este lugar tan mágico. Me gustaría muchísimo que por favor le contaras a la gente de Amigos del Grupo Alfa y a nuestro público en general un poco cuál es el origen de este lugar, porque la primera impresión que tienes cuando tú llegas ya es asombrosa, la explanada es que es un lugar increíble, pero eso es solo la punta del iceberg, porque tú lo que vemos es la parte externa, la parte entre comillas real de la fuente, pero sabemos, y de hecho estamos ahora mismo en ella, que debajo hay otro mundo, un mundo mucho más amplio y, como digo yo, la parte esotérica. Pero la impresión que te llevas es que es una estructura, yo sé que Ocaña tenía un fuerte desarrollo a lo largo del siglo XVI y un importante núcleo de comercio, pero cuando yo llegué dije, esto es una estructura capitalina prácticamente, esto parece que sirve para sostener una ciudad. ¿Cuál es el origen de la fuente? Bueno, realmente el origen de la fuente, o se construye una fuente o se pide hacer una fuente ya en el 1540, porque la población de Ocaña ha crecido mucho. Según los censos de Felipe II, pues en Ocaña vivían unos 3.000 vecinos. Se habla de vecino como el cabeza de familia, o sea que se estipula como unas 12.000 personas y más de 15.000 caballerías, es decir, estamos hablando caballos, mulas, burros, que hay que dar también ese sustento de agua. ¿Qué pasa? Que Ocaña está en un alto. En ese alto, excavar un pozo, solo podía excavar un pozo el que tenía posibles, porque hay que excavar más de 20 metros para llegar al agua. Sin embargo, la suerte que tiene todo la comarca de Ocaña es que estamos rodeados por valles y esos valles hacen, debido a su sistema kárstico, que el agua de lluvia se canalice y se estanque debido a una serie de arcillas que hacen que se hagan como embalses de agua, que simplemente con pinchándolos y canalizarlos, pues se pueda aprovechar ese agua. Esas canalizaciones ya son en tiempo romano cuando se empiezan a utilizar, y todas las que tenemos en nuestra comarca son del siglo XVI, a partir del siglo XVI. Hay alguna más antigua, del siglo XIV, pero lo que más se ve actualmente, porque la población crece más, es en el siglo XVI. De ahí que surja la Fuente Grande, debido a la inmensa población que tiene Ocaña en ese momento. Y claro, había que darles agua, porque el río más cercano está a 2 kilómetros. Y ahí empieza la magnitud de la obra de la Fuente Grande. Yo había oído una historia, que si es un mito, por favor me corriges, porque ya sabes que los mitos son prácticamente lo único que compite con la velocidad del sonido, siempre van más rápido. Había oído que en el origen de la Fuente Grande podía haber sucedido como consecuencia de un desplazamiento de la corte del rey, que vino temporalmente a Ocaña, y como sucede en otras muchas ocasiones, me estoy acordando ahora, por ejemplo, del ejemplo de Comillas, que Comillas fue la primera ciudad
bueno, villa, vamos a decirlo, la primera villa que tuvo algo de alumbrado eléctrico como consecuencia de un consejo de ministros que hubo al desplazarse el rey, pues solo una calle, entonces bueno, un avance como consecuencia de, bueno, de que se desplaza la corte y es necesario, pues bueno, adaptarla a sus necesidades. No sé si es cierto o no, te pregunto, Susana. Pues hay que tener en cuenta que Ocaña siempre ha sido lugar de parada de reyes. Desde Alfonso XI estuvo en Ocaña, los reyes católicos, como no, Isabel la Católica tenía una habitación en el convento, una habitación casa, en el convento de San Francisco, pasó grandes temporadas en Ocaña, Juana de Castilla también estuvo, y sí que estuvo en Ocaña la corte de Carlos V, sin estar Carlos V o Carlos I, estuvo la emperatriz, y estuvieron cerca de un mes y algo, entre diciembre y enero. En esa época se sabe que se pide licencia para construir la Fuente Grande. Ajá. Entonces, sí es cierto que Ocaña, al pertenecer a la Orden de Santiago, siempre tenía un gran poder económico y también pues se asentaba muchísima nobleza, no solamente de la Orden de Santiago, sino de diferentes órdenes militares. También había una gran cantidad de hidalgos, por lo que siempre se movía una población de mayores posibles, y a esos pues había que facilitarles el consumo de agua. Y bueno, toda esta infraestructura que estamos viendo, estas canalizaciones que a mí me asombran, ¿sabes? Yo también creo que, no sé si fue a nuestro querido Jesús Callejo, que le escuché en alguna ocasión, incluso es posible que hubieran intervenido de alguna manera el, entre comillas, fontanero de la granja, ¿sabes? ¿Algo de la historia? Sí, vamos a ver, realmente fue el fontanero de Palacio Real. Me parece que es Diego de Orejón, uno de los que viene después de recorrer lo que ya había, porque sabemos que había una parte anterior, pero lo sabemos por pruebas de luminiscencia que se han hecho ahora, porque realmente en nuestros archivos no queda nada recogido de la historia de la construcción de la fuente ni de las galerías, o sea, no existe ni el plano. Es algo, todo lo que conocemos es de haberlo recorrido, de haber ido analizando, pero realmente no tenemos documentación. Sí que vienen a recorrerlo dos fontaneros y a decir cómo se debe construir este viaje de agua en el que estamos. El viaje actual, no el antiguo, no la parte antigua. Hay una parte en el archivo que dice que se construye a tenor de lo antiguo, abriéndose zanja. O sea, probablemente lo primero que hacen es una zanja y luego ya continúan con un túnel. Y la parte más antigua sí que está datada de finales del siglo XIV, principios del XV. Entonces, algo habría que remodelar. Susana, ¿cuánto puede las galerías, tanto las que conocemos que no, sabéis más o menos qué distancia o hasta dónde pueden alcanzar? Lo que tenemos medido son 300 metros, 250 hasta el depósito de agua de peor calidad, porque sale con más carbonato cálcico, y 50 más desde el distribuidor, la sala en la que estamos, hasta donde emana, porque ahí sí es una emanación, del agua de mejor calidad, que es la parte más antigua. Y son medidas como muy cerradas, son 50 metros, 250, siempre llevan unas medidas muy naturales, por así decirlo. Es que es verdad, porque yo recuerdo la primera vez cuando te conocí que me llamó, bueno, aparte de que me quedé atrapado por este lugar, y cuando digo atrapado lo digo casi en un sentido literal, porque casi no pude salir de la habitación pequeñita, pero bueno, sí, hay una cosa también, aquí es verdad que se nota una energía bastante dual. Es cierto, me contaste algo de que el agua tiene dos calidades, ¿verdad? Incluso aquí... Sí, si miramos el distribuidor, que es la primera sala que encontramos, estas salas, dentro de lo que es un viaje de agua, que es como se llama donde estamos, o camino de agua, son raras, porque en cualquier viaje de agua que vayáis, las arcas de registro son muy pequeñas, pero en este viaje de agua de la Fuente Grande, las dimensiones son muy espaciosas, y lo primero que encontramos, la primera sala, es un distribuidor donde el agua se cruza para que en fuente salga el agua de mejor calidad por la derecha y el agua de peor calidad por la izquierda. Como siempre, la diestra y la siniestra. Eso es, siguiendo lo que es la tradición bíblica. Efectivamente. Así el que venía sabía qué agua debía de beber y qué de agua debía dejar de correr. En un primer momento solo había 2 caños, de ahí que nuestras galerías lleven 2 canales completamente separados para verter a esos 2 caños. Actualmente son 10 por una reforma de 1777. Y aquí lo que vemos es el distribuidor,
viendo cómo el agua cruzaría. Desgraciadamente se ha perdido la tubería, pero se sigue viendo cómo entra el agua debido a la presión que trae, y a simple vista podemos ver que tiene sabores diferentes, bueno, a simple vista, colores diferentes. Si la tocamos son temperaturas diferentes, 16 grados y 16 grados y medio, sabores diferentes y conducen de diferente manera la electricidad. Qué curioso. Porque el agua de mejor calidad trae menos sedimento, de ahí que conduzca peor. Y bueno, luego a nivel energético, pues sabemos que tienen unas propiedades un tanto específicas, como sanación. Eso lo tengo que probar, Susana, no me puedo ir sin probar. Ya te diré cómo. Oye, otra cuestión, hay un chorro muy peculiar, un cañito muy peculiar, le llaman el cañito el piojo, ¿puede ser? Vamos a hablar con propiedad, sería Perdón. el cañito el piejo. Vale, perdón que yo... Porque son palabras de la zona, malsonantes, pero en su día se decía así. Era el cañito del piejo o el cañito del piojo, porque es muy pequeñito a comparación con los grandes caños que trae la fuente y con el agua que vierte la fuente. Este cañito viene de otro viaje de agua muy cortito, pero que viene de debajo del valle, o sea, justo de la ladera. Y es canalizado, decían que era un agua más pura, para beber. Y de ahí hemos estado bebiendo hasta hace escasamente 10 años, o sea, se iba con la garrafita de agua a coger el agua. Y luego la peculiaridad que tiene, como estamos así en el mundo esotérico, pues es que la noche de San Juan te puedes lavar la cara y pedir un deseo. San Juan, ya sabes que es mi santo patrón, con el cual estoy especialmente vinculado, aparte de los hospitalarios. Tú ya sabes que todas las aguas expuestas a la luna la noche de San Juan hecho el ritual, tienen una propiedad especial. Pues esta tienes que venir a lavarte la cara y pedir un deseo. Pues nada, el año que viene vengo a buscar también. Pues el año que viene no, ya este. Efectivamente. El 23 a partir de las 12 de la noche. Será una de 23 de junio. Susana, otra cuestión que también he oído yo, bueno, tendríamos que irnos a la parte de arriba, pero yo he visto los inmensos, o sea, la inmensa cantería. ¿De dónde procede esa cantería? Y creo que hay algo curioso porque esas, y si me equivoco, por supuesto, tú me corriges, que yo estoy hablando de referencia. Sí. No se marcaba con las típicas marcas de cantero. ¿Me puedes contar o nos puedes contar un poquito? Es sencillo que no tenga marcas de cantería. ¿Por qué? Porque lo hacen unos canteros. O sea, un cantero en específico aporta toda la piedra a lo que es la construcción de la Fuente Grande. Y son dos canteros hermanos, los hermanos Villa, Pedro y Lucas, que vivían en Ocaña, que trabajan para realizar el muro, uno de los muros del Palacio de Aranjuez, junto con Juan de Herrera, y en diversas ocasiones trabajan con Juan de Herrera. Son los que aportan toda la piedra. Entonces, como es un solo cantero el que aporta toda la piedra, no hace falta marcar esas piedras para saber cuántas piedras me tienen que pagar. Entonces, esta familia es la que hace la construcción completa. Curiosidad que tiene la Fuente Grande es que su tejado, el tejado del todo el pórtico, es tejado de losa, de piedra. Eso no se ve en todos los sitios, un tejado de doble vertiente. Y no tiene una sola marca de cantería. Solo existen 3 marcas de cantería dentro de lo que es la fuente, y son seguramente piedras que en su día se deterioraron y hubo que repararlas. De ahí que aporten esa marca de cantería, que una de ellas es como una estrella, que es la que más encontramos. Luego hay como una estrella de David en una piedra solamente en una de las puertas. Y esa tampoco tenemos referencia de por qué aparece esa piedra y esa estrella en concreto. Y otra de las curiosidades de esta maravilla que también me ha parecido son los arcos, que creo que los arcos pueden tener alguna relación con una parte más oriental o algo... No, vamos a ver, todos los arcos que vas a ver, igual que las bóvedas de cañón, son hechos con cimbra, son bóvedas de cañón, son el arco semicircular. Hay un arco que se sujeta entre 2 pilares en uno de los viajes de agua, en una de las galerías de extracción, que da la sensación de estar como si tuviera más forma oriental, pero simplemente para adaptarse a la forma que tiene de sujeción. Y el efecto sí que da ese arco apuntado, un poquito lobulado, pero no tiene nada. Todo lo que tenemos, como te digo, es del 16, y sí que hay cambios de galería. Hay una de las galerías que es en forma de artesa, más como trabajan los judíos, pero que tampoco hay que sepamos que tenga una relación. Esto es el problema, que no hay documentación.
Oye, Susana, vamos a empezar ya un poquito con las... Porque sabes que más me Venga, gusta. venga ahí el bicheo, vamos al salseo. Venga, vamos a empezar con las habitaciones porque aquí hay por lo menos un par, yo creo que a lo mejor hay hasta 3, pero un par de habitaciones muy especiales. Sí. ¿Nos las cuentas, por favor? Sí, bueno, tenemos primero la que hemos hablado, que es la del distribuidor, que como te digo se mueve una energía y hay que saber canalizar esa energía para bien, según me dijeron. Yo solamente transmito lo que me han contado. La siguiente habitación que encontramos, o sala que encontramos, es una sala en la que el sonido reverbera por toda ella, lo que consigue que parezca que estás envuelto en ese sonido, incluso en cómo suena el agua. Una de las teorías era para que el agua mejore su calidad, ya que estaríamos hablando del agua de peor calidad. Luego tenemos otra que es de captación, donde de vez en cuando pasan unas cosas muy particulares. Y luego, para mí, la más esotérica está al fondo, al final de 50 metros de una galería muy estrechita, que se le ha relacionado con la historia de Lucrecia de León. Entonces se la considera un búnker. La vidente, ¿verdad? La vidente. La vidente, por mediación de sueños, se la considera un búnker para poder estar ocultos por si hubiera una invasión por parte de los turcos. Bueno, pero ahí estaban mis queridos hospitalarios batiéndose el cobre en Malta, claro, que aguantaron lo suficiente para que no vinieran. Lepanto, aunque yo creo que Lepanto luego también un punto de suerte, porque conseguimos, porque estuvo eso como un partido muy equilibrado, pero ahí estuvieron también... Claro, pues como sabrás, en época de Felipe II había tantísimo miedo a la invasión turca que Lucrecia, que era una vidente, por así decirlo, una futuróloga que por medio de sueños predecía cosas, predijo el desastre de la Armada Invencible, pues ella, uno de sus sueños era que 100 soldados se ocultaban en una cueva, la cueva de Sopeña, porque había una invasión, que invadían por todos los puntos de la península y que salían de esa cueva, esos 100 soldados, y volvían a reconquistarlo todo. La cueva de Sopeña es el santo grial que todo el mundo busca, y esta galería se la ha relacionado, esta habitación, con esa cueva. No sería la cueva porque sabemos que era una cueva grande en la que los hermanos Allende incluso piden licencia al Papa para hacer misa y se le concede, pero sí se estaría preparada para alguien en concreto por si había esta invasión, y la verdad es que analizándola dan una seguridad que si pasa algo a mí me vais a encontrar dentro. Es un búnker, ¿no? O sea, si se sigue estropeando esto... Yo ya sabéis que voy a ir para adentro. Hazme un huequito por si acaso, ¿vale? Pido... Oye, Susana, otra cosa también que a mí me fascinó la primera vez que vine aquí es, bueno, la historia de que, por supuesto, creo que no está confirmado al 100%, pero que es posible que se hubiera practicado aquí algún ritual iniciático, utilizando la habitación del sonido y a lo mejor algún tipo de bautismo, ya sea por inmersión o por aspersión. Sé que no está probado, pero ¿qué nos puedes contar o qué conoces de esa historia? Hay muchas teorías sobre rituales, sobre zonas ocultas, que, bueno, viene gente y cada persona, pues como os gusta un tema, vais abriéndome caminos a diferentes temas. Lo que es la sala de... la que llamamos la sala de Isabel la Católica, le pusieron este nombre, o la sala de los secretos, que es realmente el nombre que se le da en Ocaña, tiene una acústica muy curiosa, que tocando con diferentes instrumentos o con voces, que eso sí lo he visto yo, gente que se dedica pues a este mundo especial, pues llega a verse vibrar el agua. Entonces, porque no es que veamos que bulle, pero sí ves como que la fluidez es mayor. Yo he visto cantar gospel en esa habitación y temas, una persona que era un iniciado en estos temas, y consideró que esa parte podría ser un sitio de iniciación, pero no te puedo decir más. Si es cierto que, bueno, pues se le ha relacionado con la sinagoga del agua, por esa iniciación al agua, o por la galería que te hablé oculta, que el suelo era de madera y sin embargo el agua está fluyendo,
pero no podemos, no te puedo decir más Sí. porque nadie ha venido a investigarlo. Si luego nos das permiso, a lo mejor me gustaría hacer algún tipo de recreación histórica Yo- de lo que pudo suceder, ¿eh? Una mera hipótesis. Oye, y vamos con lo que están esperando toda la gente. ¿Eh? La historia de los fantasmas de la Fuente Grande de Ocaña. Bueno, a lo largo Por de... supuesto, con absolutamente, yo sé que hay gente que cree, gente que no cree, Eso es. pero sobre todo, bueno, al fin y al cabo esto es tradición, es cultura, es la esencia de... Es que estar aquí dentro, bueno, pues te permite, tiene te permite, su- hay que sentirlo. tiene su Entonces, aquel. Si nos puedes contar un poco... A ver, yo como ver, como sentir, yo no tengo don, por lo tanto, ni veo ni siento. Pero sí he visto cómo la gente reacciona. Y cómo reacciona todo el mundo. O sea, hay una tipología de persona específica que cuando entra reacciona de una manera muy curiosa y es tocarse el pelo. Constantemente se tocan el pelo. Esta tipología suelen ser chicas rubias y no sabemos por qué, pues, bueno, sí sabemos por qué, porque ya nos lo han contado, pues les tocan el pelo y ella tiene la sensación, esta persona, de que les tocan el pelo. Han venido diferentes personas que son más sensitivos y han ido notando entes que circulan por aquí, supongo que están relacionados con el agua, que es muy curioso porque siempre, en la inmensa mayoría de los casos, se presenta el mismo ente que se presenta. O sea, no es decir, es que una persona ha dicho de una manera, no. Todos lo identifican o lo Identifican, perciben, quien lo la percibe lo mayoría percibe igual. percibe a un señor bajito, achaparradito, calvito, enfadado, muy enfadado y vestido con una túnica o un ropón negro o pardo. Ha habido videntes que han podido hablar con él y bueno, pues le han dado, se ha presentado, han dicho su nombre es Antón y está guardando la puerta de la fuente para que nadie haga daño. Este señor lleva aquí desde el siglo XVI, le pusieron a custodiar la puerta o a custodiar lo que hubiera y aquí sigue. Es uno de los que está. ¿Hay alguna presencia femenina? Te pregunto, porque... Que yo sepa, hay 3. Vale, pues te lo preguntaba porque, bueno, yo no soy especial, yo soy muy escéptico en este tema. De hecho, bueno, a Dani, que le tenemos perdido... Es más creyente. Soy muy escéptico, pero es cierto, cuando estuvimos en esa pequeña... Yo no tuve la sensación, que puede ser de la imaginación, puede ser sugestión, pero bueno, sugestión sin conocer la historia es un poco difícil. Pero bueno, yo siempre, yo eso lo diré, primero la respuesta racional, sí, porque el porcentaje de lo paranormal tiende a cero, siempre vamos a buscar, porque incluso lo que entendemos como posible paranormalidad o lo extraño, entiendo que pueda ser que es algo que en el estado actual de la ciencia no podemos discernir, pero que posiblemente más adelante sí se pueda descubrir. Yo cuando me preguntan por los fantasmas, Susana, siempre pongo un ejemplo. ¿Tú has visto El Espinazo del Diablo? ¿Has visto Interestelar? Sí. Las dos. Pues bueno, ¿cuál es tu opinión del fantasma? ¿La opinión que se da en El Espinazo del Diablo o la Interestelar? Digo, no sé lo que es, no sé si existen, en principio creo que no, pero no lo niego. Exacto. Pero yo estaría más cerca de Interestelar, la opción Sí, de poder interdimensional, entre planos. el tiempo o entre planos. Me llamó la atención porque sí tuve la sensación de que había una presencia femenina, una mujer joven, y te diría que atormentada. Sí, no es el primero que la nota. Es muy raro que esa presencia se manifieste, por lo que me va contando la gente, porque el que siempre da más la cara es Antón. Pero Leonor, que así se llama, está en un punto muy determinado, no se suele mover de ese punto. La descripción es de una chica joven, morena, muy guapa, que no tiene más de 15, 16 años y que está retenida... Estás poniendo los pelos de punta, ¿eh? Yo, míralo, o sea... y que está retenida a la fuerza.
No sé más. Pues es que la Solo sé sensación que eso tuve, mira. de personas que, y no eres el primero que me lo dice, o sea, yo antes se hacían visitas guiadas, ahora no, lo recargo, ahora no se hacen visitas guiadas y No, sí importante. que pediría, si esto va a estar por redes, que la gente no intente colarse, no intente entrar porque producen más daños que beneficios. Y es un problema el que estamos teniendo. Lo recalcaremos. Entonces, nosotros encantados de que vengáis, pero sí que sé que este tema suele llamar mucho la atención y, ay, pues me cuelo, pero realmente al final lo único No, que pero podemos... además es un factor de riesgo. Y es un peligro. Es un factor de Es un riesgo porque peligro, sin hay que conocer, entrar efectivamente. a un sitio y hay que saber dónde se está pisando. Y este tiene... Eso bueno, ya te lo dejo ahí y no, tendría no. que decirlo, pero sí, o sea, en una de las excursiones, como te comentaba, llegó un chico andaluz y me dijo, mira, me está pasando lo mismo que te pasó a ti, lo mismo. Dice, dice, yo no tengo, o sea, yo sé que tengo algo, pero yo no lo tengo desarrollado. Y es esto. Y al tiempo sí que vi una vidente y me dijo, yo normalmente no cuento nada en las visitas, no, lo que interesa es la arquitectura, el cómo está construido y demás. Y al salir me dijo, sabes que hay esto, esto y esto. Y efectivamente hay varias personas que a Leonor la han sentido y tú has sido uno de los afortunados. Pues ya te digo que me llevé, porque además la sensación era como si quisiera que me quedara en el Sí, lugar. ella lo que quiere o lo que es, Sí, tuve es esa sensación. que está retenida por Algo- alguien mayor que ella y militar. La historia es esa, es alguien, está retenida porque, no te puedo contar más, porque nadie contacta, ella no deja, no se contacta con cualquiera, has tenido mucha suerte. Ya ves tú, te digo, y además alguien que es fundamentalmente escéptico. Pues mira. Oye, y ya para ir terminando, bueno, lo primero que quiero decir es eso, insistir, no vengáis, no os coléis, porque yo sé que esto es efecto llamada, pero para eso lo estamos compartiendo. Para que disfrutad, exactamente. aprovechar el vídeo, disfrutar, y no os olvidéis de que en Ocaña hay muchísimas más razones para venir y visitarla, Sí, desde sí. su gastronomía Y, al teatro, bueno, en fin. Pero no aparte, es que... y más fantasmas. Eso es lo que te quería decir. Que debido al sitio en el que estamos y demás, si empiezan a analizar, van a ver que tenemos casos de poltergeist desde el siglo XVII, perdón. Tendré que hablar contigo porque esto es una línea de desde investigación. el siglo XVIII. Esto es una línea de investigación un para caso de Grupo Alfa. poltergeist. Además, María de Austria, la pueden buscar, recogido por la Inquisición. Pues seguiremos, seguiremos, además es otro O motivo. sea que otro no motivo solamente para- están aquí, o sea, tenemos, aparte de que Ocaña es una belleza para pues, visitar, es una gran desconocida. No, es una enorme, a mí me sorprendió, debo reconocerlo. Y mira que he trotado por la península, porque ya sabes que es una de mis pasiones, el estudio del análisis de las leyendas, el tratar de dar el origen racional de por qué se construye una leyenda, porque yo siempre lo explico que una leyenda suele ser como el teléfono estropeado, Sí, es que decir, empieza en un aparece punto. algo que no se acaba de explicar muy bien y se va desarrollando porque el ser humano, por su naturaleza, siempre necesita una explicación a todo aquello que no entienden, ¿no? Y ya te digo que he tratado por muchos lugares y estoy enamorado, profundamente enamorado de Ocaña y sobre todo de este lugar. Y no sé, Susana, ¿se me olvida algo? ¿Algo que tú creas de la fuente que yo he dejado en el tintero Pues y mira, merece la pena compartir? Hay un dato que hay un libro escrito que se llama Las claves ocultas de la Biblioteca del Escorial, que relaciona el Escorial con estas galerías. Qué curioso. Pues este libro nace de un cuadro que hay en la Biblioteca del Escorial, en la escalera me parece que está, que es Salomón y la reina de Saba sentados a una mesa y hay escrito en hebreo una frase que la traducción es todo está pesado, medido y guardado. Utilizando la cábala, todas las letras tienen un número, las palabras que suman lo mismo significa lo mismo, pues les da la palabra fuente. La única fuente relacionada con Juan de Herrera es esta. Por lo que Andrés Vázquez empezó a investigar
y llegaron a la conclusión de que en estas galerías había algo oculto, posiblemente los libros ocultos de Juan de Herrera. Puede ser. Entonces es otro de los hilos Sí, de misterio otra de las que magias, tiene... Porque además es que me cuadra totalmente, porque tú sabes que en todas las bibliotecas, empezando por nuestra Biblioteca Nacional, hay un espacio al que se llama El Infierno, fíjate qué nombre, nombrecito. El Infierno, donde se escondían todos aquellos libros que se entendía que no podían ser de conocimiento general, porque no era lo normal. lo más pues adecuado. la teoría es esa, que encontremos esos libros o que, según se cuenta, hay una segunda planta que da acceso a esa biblioteca. Yo no la he encontrado. Y te digo que me he arrastrado por toda la galería. Mira, ya me has leído otra vez la mente, porque si tú no la has encontrado, no la he sé que te has encontrado. recorrido esto, Lo que hay... que sé que, porque tú eres, vamos, espíritu grupo alfa total, has saltado tapias, te has colado... Sí. En Yo, fin, me viene de herencia. Si tú no has encontrado, pues estará difícil. Que ha sido un placer, Susana. Igualmente. Que me encanta venir a verte. Y yo encantadísima de que vengáis. Y bueno, espero que hayan disfrutado de esta historia y que os hayamos podido transmitir un poco la esencia, la magia, el pulso de este lugar que, como veis, me hace vibrar. Eso sí, te voy a cortar. No te vas de aquí sin recargarte de energía. No, sabes que lo tengo. De hecho, ahora una de las ideas que tenemos es tratar de simular o recrear cómo pudiera haber sido ese, si se hubiera hecho ese ritual. Y evidentemente eso va a acabar con bautismo. No, pero sabes que hay que poner las manos porque tú me guías. Hay que recargarse de esa energía positiva. Tú me guías. No hemos hablado de que toda la galería está repleta de firmas y la más antigua que tenemos datada es como del 1708, parece, que está dentro de la galería o en la habitación que estaba oculta. Pero una de las más bonitas es la que tenemos aquí, que es del año 1788, de José María Semi Roser, que fue un ingeniero hidráulico que vino a Ocaña a probar una bomba para subir el agua, un motor, y que al final acabó vendiéndola en París. Entonces, pero como veis, el hombre estuvo firmando un ratito con una letra, una caligrafía muy bonita, pero toda la galería está llena de esas firmas. Algunas son incluso poesías a las novias, porque aquí pasaban militares y según iban pasando con la antorcha que quemaba el cielo de la galería, pues con un carbón firmaban. Esta es la sala oculta en la que estamos. Y para llegar aquí son 50 metros de galería muy estrechita por la que hemos venido, y recogemos firmas, como veis, desde el año, la más antigua posiblemente sea esa, aparece un 1704, 1784, y tenéis bueno, pues firmas que se ven muy bien escritas, de diferentes siglos, e incluso un Viva la República. Bueno, pues estamos en la sala que en Ocaña se llama de los secretos, porque tiene la misma acústica que la sala de los secretos del Escorial, es decir, hablando en cada esquina, el sonido viaja amplificado debido a la bóveda vaída y debido a que cada pared mide exactamente lo mismo, igual que el suelo. Estaríamos dentro de un dado si el techo fuera plano. Pero no solamente se queda ahí la acústica, si estuviéramos uno enfrente del otro, oirías una reverberación, pero solamente en línea recta. Aparte, desde aquí es donde mejor se oye el agua, que se amplifica debido a la bóveda de cañón. Esto se basa en unas teorías del agua, unos estudios del agua, que dice que el sonido mejora la calidad del agua. Como este es el agua de peor calidad, estaríamos en este gran vaso de decantación, más grande de lo normal, y el sonido ahí incidiría sobre el agua para mejorar la calidad. Aquí es donde comentábamos que yo he visto gente cantar y el agua fluía con mayor velocidad. Bueno, pues como hemos hablado de un arco que podría ser de tipo árabe, pues sería el arco que os comenté, que casi parece de herradura, pero como veis simplemente lo que hace es adaptarse para sujetar esta galería, que esta galería es una galería de captación solamente, pero el agua tiene tanta cal que es lo que veis flotando.
¿Bajar? O sea, un buceador, meterse para... No, porque no hay nada. no. Esto lo O sea, construyeron... no tiene canalización, No, vale. esto lo construyeron en el año O 1957. sea, que esta parte es nueva, vale. Mira, esto era igual que eso, ¿vale? Es lo mismo. Entonces, estos son lo que son acuíferos, que el agua va manando, va cayendo y va goteando y lo recoge. Y viene del subsuelo. ¿Qué pasó? Que en los años 50 hubo una gran sequía. Al bajar tanto el nivel freático, decidieron excavar y excavaron un pozo de 4 metros, que se mete en esa pequeña galería que ves 1 metro más. Te lo digo porque la persona que lo excavó estuvo visitando la galería y me lo contó. Entonces, solamente lo hicieron para captar más agua. Vale, o sea que no sigue hacia allá, va... No, luego pusieron ahí los motores, por eso esa parte que veis como recrecida de ladrillo, y el motor estuvo drenando porque le dieron de cemento, que al final se ha perdido y se ha hecho el pozo impermeable, por lo tanto el agua no filtra, siempre consta. Tiene un color turquesa. Eso es. Alucinante. Es el color que da el carbonato cálcico, la cal disuelta. Por eso tiene ese color tan bonito. Coño, pues me acabas de descubrir el enigma de la Fuentona, porque ¿has estado en la Fuentona en Soria? No, no está. Ya sabes, es un motivo para venirte con nosotros. Claro. No tiene mucho Porque más, es azul, ¿no? Claro. Pero allí sí se metieron los espeleólogos y consiguieron hacer 1 kilómetro de distancia. Ya no se atrevieron con más, Sí, porque por ya se más. trata por el tema de los sifones, Sí. sabes que es muy peligroso. Sí, porque... pero esa es natural, pero ¿no? sí. Esta no, todo lo que vemos aquí es excavado. No, pues vamos, me acabas de Es descubrir pero es el eso. enigma del color turquesa. Pues del es el agua. carbonato cálcico Precioso. disuelto, da Bueno, ese color. Sabes lo que me está apeteciendo, pero Ya. no lo voy a hacer, entre otras cosas, porque es agua dulce y... Eso es, primero te absorbe y segundo está a 16 grados, tú a mismo. 16 grados me puedo arriesgar. Un frigidarium. Soy Batman. Bueno, pues esta habitación estaba completamente enterrada, hicieron un agujero en la parte de arriba y la enterraron desde la superficie. La teoría es para que no absorbiera el agua de las demás galerías. El caso es que es una sala con 2 bóvedas enfrentadas, algo que tiene muchísima curiosidad, y que su puerta está tabicada, pero que la marcan unos ladrillos en el suelo de la otra galería para saber por dónde entrar. Da 2 galerías y desgraciadamente pues las 2 están hundidas. Bueno, pues vamos a hacer varias pruebas en este lugar, en esta fuente grande de Ocaña. La primera de ellas, mediante este dispositivo, que es un medidor de campo electromagnético, vamos a comprobar el electromagnetismo de toda esta zona. Es muy importante porque si hay una fuga electromagnética, eso puede motivar tanto alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, puede provocar mareo, ansiedad, incluso existe un fenómeno que es el fenómeno de la presencia, que provoca que las personas piensen que hay alguien vigilándolas cuando en realidad no es así. Y no solo eso, sino que además puede provocar efectos en todos los dispositivos eléctricos que tengamos, teléfonos móviles, radios, walkie-talkie. De hecho, en esta sala, como podéis ver, tenemos varios dispositivos que vamos a usar también. Alguno de ellos, bueno, esto es una cámara de visión nocturna, que la podemos ver en este lugar. Ahora mismo está apagada, la encenderemos después. Y en aquella esquina tenemos un volumétrico, que es un sensor de movimiento, que detectaría cualquier movimiento, cualquier cambio en el flujo de aire en un radio de 180 grados. Justo enfrente del volumétrico hemos situado 3 dispositivos que sirven también para detectar si se produce algún tipo de movimiento en el suelo. Vais a ver el ejemplo. Estas bolitas son muy típicas, ¿veis? En cuanto las toco, empiezan a brillar y cuando están un ratito brillando, están quietas, pues se apagan, ¿vale? No tendría nada más, pero nos serviría o nos daría una referencia de si algo ha podido llegar a tocar el dispositivo. Después, parezco Data, el de cierta película, llevamos aquí un termómetro digital. Esto ya lo hemos medido, ya he medido la temperatura de la cueva, está siempre entre 13 y 14 grados y medio, ¿vale? No se observa ningún fenómeno de termogénesis, que es este fenómeno por el cual la temperatura baja de una forma brusca en determinados instantes. Bueno, pues de momento en este lugar no se nos ha dado
esa situación. Y poco más, amigos, haremos esta serie de pruebas, realizaremos por supuesto grabaciones parafónicas y con todo eso esperamos que esta Fuente Grande de Ocaña nos dé muchas sorpresas. Vete para acá. Vale, vamos a hacer, amigos, una comprobación de lo que os acabo de comentar en el vídeo anterior acerca del campo electromagnético. Para que os hagáis una idea, esta fuente es muy peculiar. Fijaros en esto. Podéis ver que hay luz en todas las demás bombillas, ¿vale? Y sin embargo esta está apagada. No hay luz, ¿vale? Pero fijaros. Incluso apagada, incluso sin conexión, lo que comprobamos es que toda la instalación eléctrica, ya hemos recorrido lógicamente toda la fuente para hablarlo, para decirlo, toda esta instalación de todo este lugar tiene una falta total y absoluta de aislamiento electromagnético. ¿Qué ocurre? Pues que un poco lo que comentaba antes, tenemos que tener doble precaución a la hora de obtener pruebas en este lugar, porque muchas de estas pruebas pueden darse por falsos positivos en el sentido que he comentado, ¿vale? Todos los aparatos eléctricos, incluso, bueno, pues determinadas personas pueden sentirse mareadas o, bueno, notar ciertas sensaciones que en realidad están provocadas por este fenómeno electromagnético que acabamos de verificar. Bueno, pues vamos a iniciar, amigos, varias sesiones de grabaciones parafónicas. En este caso no vamos a hacer nada, ¿vale? No vamos a hacer ninguna pregunta ni nada, sino que simplemente vamos a colocar este dispositivo, una Tascam, modelo bastante efectivo, y bueno, pues vamos a situarlo aquí, ya digo, durante un buen tiempo, para ver si obtenemos alguna grabación. Es importante, porque muchas veces la gente tiende a pensar que hay que interactuar con el fenómeno, hay que preguntarle, hay que tal, y no siempre es necesario. Simplemente situando una grabadora en cualquier lugar se puede dar o puede producirse el fenómeno parafónico. Con lo cual, esta primera grabadora la vamos a situar justo aquí, en esta sala donde se supone que la energía es predisponiente a este fenómeno. Vamos a ello. Bueno, pues aquí, amigos, vamos a hacer, en este caso, una serie de preguntas a esta otra grabadora. En este lugar donde estamos, se supone que son las escaleras que guardaba el personaje de Antón, que nos ha comentado nuestra querida Susana, y se supone que es uno de los lugares de esta fuente en donde se muestra más actividad también de tipo paranormal. Vale. Como he comentado, vamos a realizar una serie de preguntas. En este lugar dejaremos aproximadamente 1 minuto de tiempo entre pregunta y pregunta. Guardaremos, por supuesto, total silencio y de esa manera podremos saber después, en el análisis que llevamos a cabo, si ha habido alguna inclusión de tipo parafónico. Primera pregunta. ¿Hay alguna presencia en las galerías subterráneas de la Fuente Grande? Segunda pregunta. ¿Cuál era el propósito original de las galerías subterráneas que existen en este lugar?
Tercera pregunta. ¿Se llevaron a cabo rituales o ceremonias en estas instalaciones en el pasado o actualmente? Cuarta pregunta, ¿hay algún tesoro oculto en las proximidades de esta fuente, tal y como cuentan algunas historias? Quinta pregunta. ¿Algún evento trágico ha sucedido en este lugar que afecte a día de hoy a su energía? Sexta pregunta. ¿Hay alguna conexión entre la Fuente Grande y otras construcciones históricas de Ocaña? Séptima y última pregunta. ¿Los constructores de la fuente dejaron algún mensaje oculto en su diseño? Gracias. En cualquier caso, si habéis querido dejar alguna respuesta en este audio. Bien, ¿no sabes? Enciende, prueba. Ahí abajo. Cuando suene el pipí. Ahí. Vale. Y arriba, foto, ¿vale? Básicamente está perfecto cuando estemos en... ¿Apago entonces? Apaga el momento. A ver, esto funciona. Cámara de vídeo. Sí, mató. Esa fue FDD, estaba muy bajo de energía y no me dieron, o sea, no me dijo. Si yo tenía un coche, sí, mira. No te preocupes, hombre. Será por Super Bowl. A ver. Cámara de vídeo. Hombre, ahora que me anima más. Hostia, se ve un 4 ahí. ¿Os habéis dado cuenta? Sí. Es una pared doble a un. Es que me apetece ahora. Siento, es que no puedo dejar de ser friki. Eso es Pasa, tío. Vale, bueno, pues el experimento que vamos a hacer ahora cuando se apague la luz sería básicamente mediante esta red láser detectar si algún tipo de sombra o de niebla pasa delante de la cámara de visión nocturna que tenemos ahí situada. En caso de que pase algo, pues tanto los dispositivos que hemos comentado antes, luminiscentes, como el volumétrico, pues se activarían y eso nos daría una señal de que puede estar produciéndose algún tipo de fenómeno en este momento, en este lugar. Bien, nos dirigimos a cualquier entidad, energía, cualquier presencia que se encuentre en este lugar y que quiera dejarnos una señal de su presencia aquí. Os estaríamos muy agradecidos. Podéis desplazaros justo por donde están los puntos de color verde.
También tenemos unos dispositivos lumínicos, unas bolitas de cristal que si tocáis se iluminarán y también sabremos que estáis aquí con nosotros. Y también hay una caja de color blanco en la que si pasáis por delante o hacéis cualquier movimiento cerca, también sonará un sonido y sabremos que estáis aquí. Gracias por esta señal que nos acabáis de dar. Bien, ¿podrías hacer que de nuevo esa luz Vale, muchísimas gracias por hacernos saber que estáis aquí. Voy a conectar de nuevo el dispositivo y de esa manera, si queréis de nuevo dejar constancia de que estáis con nosotros, os lo agradeceríamos mucho y por supuesto nos gustaría saber si estáis a bien con nuestra presencia en este lugar. Si es así, por favor, ahora cuando vuelva a conectar el dispositivo, podéis dejarnos de nuevo vuestra señal. Gracias. Muchas gracias por este último mensaje, esta última señal. Vamos a dar por concluida esta prueba, pero no así la presencia en este lugar. Así que si queréis en algún momento transmitirnos cualquier mensaje, lo podéis hacer. Gracias de nuevo por vuestra presencia y cuidarnos y protegernos en este sitio. Tremendo. Al final le ha costado, pero al final nos ha dado permiso. Sí. Pero le ha costado. ¿Has hecho alguna foto, Nacho, también? Estaba flipando. Yo he alucinado. Me he quedado flipado. Yo he flipado, sí. ¡Susi! ¡Ya puede! Hostia, me he quedado flipado. Yo estaba completamente quieto porque me habéis dicho no te muevas. No, yo estaba pegado a la pared, o sea, yo sí que no me he meneado, pero vamos. No, ya a ti ni de coña, tú no puedes haber sido, porque tú estabas detrás de Fede, o sea que... Yo estaba completamente quieto. Sí, por eso, y yo Tú me estaba has ahí. tocado, ¿verdad, Nacho? Una situación. Hostia. No, en serio, que no, ¿En serio? la espalda, que creí que era como diciéndome, estate quieto, estate ¿En quieto. serio? No. O sea, perdón que te lo diga así de serio, te lo digo así de serio para que entiendan que no Es te que estoy me vacilando. estaba moviendo un poco el Hostia. móvil y creí que me has dado como diciendo, No. Fede, ¿Y ha coincidido No, Fede, con lo de que... justo Fede, después de darme, que Hostia. yo, cuando me ya me he quedado más quieto, ha empezado a pitar, primero los encendedores y luego Fede, que yo me he retirado. Hostia, qué guapo, porque tío. digo, a ver si es que me está captando. Ven atrás. Qué guapo, tío. ¿En serio? ¿En serio? Porque yo me he Porque, quedado todavía más Fede, quieto hay porque, cosas con las que no juego. porque me estabas... No, eso- Te lo prometo Eso es verdad, que ¿eh? no. Doy fe que si Nacho dice que no, es que no. O sea, no. De hecho, la Y primera vez... lo hasta el hice. final no cuento, Sí. o sea, no cuento nada de lo que yo he vivido. O sea, yo no cuento de lo que me han contado. Ya. Yo cuento No, de lo que yo cuentas he lo visto que cómo te ha reacciona la pasado, ¿no? gente. Que es la única Pues forma que hay de contar. Mira, que está por aquí Nacho. Si cuentas lo tuyo, siempre... la gente se sugestiona. Entonces, yo antes de salir, yo me suele parar la gente y me dice, oye, ¿aquí qué pasa? O el que tiene algo te dice, oye, ahí, Sí, no todo algo, tal, oye, aquí me han gritado, oye, pues yo he visto gente saltar aquí, pero saltar así, en plan susto. Fíjate una pequeña... Pero en plan susto. Y yo tengo una amiga que no pasa. ¿Qué no pasa aquí? En ninguna parte de la zona. No, aquí a la galería no pasa. No hemos hablado de la vieja chillona. Que es la que os ha entendido tú. No hemos hablado de la vieja chillona, porque me he puesto ya, porque si nadie sabía eso, pero no hemos hablado de la vieja chillona, ¿te acuerdas, no? Sí. Pues es la que está más o menos por ahí, que me pasó allí, en esta sala me han pasado muchísimas cosas. Pero cosas, Sí. o sea, de decir, puede ser por la presión, puede ser que cambie la presión, puede ser que la acústica llega aquí, puede ser, pero, Sí, pero cuando ya son tantas o sea, cosas- ver a una tía chillando y a otra hablando como la pared, en plan, yo no...
O sea, Pero no aparte- salgo, o sea, no me vuelvas a meter ahí, que yo no salgo. Aparte tú ¿cuántos años llevas haciendo aquí? Desde los 11 años. Parecido a lo que tú has dicho antes, al tema de sensaciones y demás, Sí. pues evidentemente nadie mejor Mira, en una ocasión yo va a tengo saber las sensaciones la hermana de una amiga que es vidente. que se pueden llegar a sentir. Y es la primera que veo entera, la primera. Y me dice, toca esa pared. Dice, hay algo ahí, toca la pared. Ardía esa pared. Esta. Esa pared ardía. O sea, tocaba, joder, las paredes están frías. La pared estaba caliente. Y nos dijo la mujer, tocar en ese punto. A ella y a su cuñado, que no cree nada. Claro, porque ella estaba viendo algo. Y ella decía, toca la pared. Y decíamos, Ana. Yo no digo nada. Ana, pues se llama Ana. ¿Que tocáis la pared? Susana. La pared, todas están húmedas, todas están frías. Daba calor.